¿Tienen? Estamos hablando de la palabra de Dios este mes, amén. Segunda Timoteo 3, del 1 al 17, dice así. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Versículo 8. Y de la manera que Janés y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, gracias. Gracias, Padre, porque estamos aquí en tu casa, estamos en tu hogar, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, porque sabemos conforme a tu palabra que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Gracias por la bendición de tu presencia en este lugar. Gracias por ese privilegio, Padre, que tú nos das de la oración, Señor, para poder acercarnos más a ti, Señor. Gracias por tu palabra bendita, Señor, que tenemos en nuestras manos, porque por medio de ella podemos conocerte a ti, podemos aprender quién tú eres, Señor. Podemos aprender cómo vivir esta vida, Padre. Gracias por esta palabra bendita, inspirada por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que sean tus palabras y no las mías, que todos hagamos edificados de este lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 La palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuánto la andan? Si no la tienen en físico, lo tienen en su teléfono o algo así, ¿verdad? ¿Han visto esos? A mí me encantan esos programas de como narcotraficantes y todas esas cosas. No sé si a ustedes les gusta. Pero cuando hay un programa en Hulu y cosas así donde la gente trata de meterlo por aduana o cosas así. Y a veces es una llanta, ¿verdad? Y dice el policía, esta llanta se siente muy pesada. Creo que hay algo aquí. Y empiezan a cortarse. O a veces están pasando por el aeropuerto, no sé si lo han visto. Y siempre le preguntan a la persona, ¿esta maleta es tuya? Le preguntan, ¿verdad? ¿Lo han visto? Y se queda, bueno, fíjate que un amigo me la dio, pero sí, Yolando, le dice. Ah, ok. Entonces, ¿qué tiene adentro? Le preguntan, ¿verdad? Y él siempre dice, bueno, la verdad yo no sé. Ahí se empieza a lavar, ¿verdad? Eso significa, uno está viendo el show y dice, ese tiene cara de malo. Yo sabía. Él anda droga, dice uno, ¿verdad? Y vienen y empiezan a abrir la maleta y la persona se pone así todo nervioso, empieza a sudar, ¿verdad? Empieza como bien nervioso porque está escondiendo algo, ¿verdad? Y en más de 52 países en el mundo, hermanos, lo que están escondiendo no es droga. Lo que están escondiendo son Biblias. Porque hay más de 12 países donde es contra la ley tener una Biblia y en más de 52 países es bien difícil conseguir una Biblia. Y en lugares como Norte-Corea, en lugares como Afganistán, Irán, Maldivas, Arabia Saudita, Somalia, etc., en todos estos países es completamente ilegal tener la palabra de Dios. Si lo encuentran con una Biblia o con la palabra de Dios, eso es penado por muerte.
va a cárcel o por lo que sea, ¿verdad? Es completamente en contra de la ley. Es algo que la gente se arriesga para andar con la palabra de Dios. Hoy en día, no estoy hablando de hace tiempo, estoy hablando ahorita mismo. Si no lo han visto, deberían de buscar en YouTube. Es interesante, en Norte de Corea, yo me acuerdo vi un video de cuando ellos recibieron una Biblia para toda la iglesia. Y eso fue una alegría, hermanos, en toda la congregación. De que lograron conseguir una copia completa de la palabra de Dios, y eso la iglesia celebrando, se la pasaban de una a otra y se la pasaban de familia en familia para tener por lo menos unos días con ella para poder leer la palabra del Señor, ¿verdad? Una situación muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Qué difícil es conseguir una Biblia aquí. Tiene todas las versiones, todos los idiomas, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La Biblia, hermanos, es el libro más vendido en la historia del mundo. Esto es lo que usted tiene en sus manos. Es el más vendido en la historia del mundo. ¿Con cuántas copias? ¿Adivinen? 5 billones de 5 billones de copias. Se ha traducido en su totalidad en más de 700 idiomas. Yo me puse a pensar y dice, ¿cuántos idiomas conozco? Yo creo que no conozco más de ¿qué? 15, 20. Si usted se pone a nombrar diferentes idiomas, ¿verdad? Más de 700 idiomas en su totalidad. Y por lo menos un libro de la Biblia, no en su totalidad, por lo menos un libro de la Biblia se ha traducido en más de 3.500 idiomas. Lo que tenemos en nuestras manos, hermanos, es algo fuerte, ¿sí o no? Muchas veces no tenemos en mente lo que tenemos en nuestra mano, no lo apreciamos porque lo tenemos tan accesible, pero lo que tenemos en nuestras manos, hermanos, es algo muy, pero muy valioso. La palabra de Dios es algo muy, pero muy valioso. Es el libro más vendido en la historia. En el 2014 hicieron una encuesta y descubrieron que el 45% de cristianos, estoy hablando de los cristianos, 45% leen la Biblia por lo menos una vez a la semana, mínimo, una vez a la semana. Ahí usted se pregunta dónde cae en esa encuesta. 45% de cristianos leen por lo menos una vez a la semana, 12% leen 1 a 2 veces al mes, y el 9% durante el año unas cuantas veces, y el 33% de cristianos, 33%, nunca, o casi nunca, lee la Biblia. 33%. De las edades, la edad donde más se lee la Biblia es entre 30 a 49 años. Es la edad donde más se lee. Y entre mujeres y hombres, ¿quién cree que lee más? ¿La mujer o un hombre? Vamos a ver. Hombres, ¿dónde están los hombres? Hasta los hombres dicen las mujeres. Entre las mujeres y los hombres 40%, las mujeres 60%. Las mujeres leen más la Biblia que los hombres. Aquí hay una estadística interesante. Entre los blancos, los americanos, y entre los latinos, ¿quién cree que lee más la Biblia? ¿Latinos? ¿Los blancos o latinos? Blancos están al 61%. Y los latinos, hermanos, estamos al 16%. Estamos muy, pero muy mal. 16% de latinos, 61% de blancos, de ahí se reparte entre las otras razas, pero 61% de blancos, 16% de latinos. Estamos muy atrás, hermanos, en la lectura de la Biblia. La primera cosa que vamos a ver rapidito es que la Biblia es inspirada por Dios. Es más que un libro histórico. Mucha gente lo estudia como un libro histórico, lo estudian como un libro poético. Por ejemplo, Salmos tiene bastantes poesías, tiene bastantes cosas, ¿verdad? Y por si no sabían, la Biblia no es un libro escrito por una persona. Es lo que nos hace diferente que las otras religiones. Por ejemplo, el Corán fue escrito por un solo autor, por si acaso no sabían. Una tan sola persona escribió el Corán. Los mormones, una tan sola persona escribió el libro de Mormón. Todos esos otros libros fueron escritos por una persona. La Biblia es una compilación, es un grupo de 66 libros escritos por múltiples autores sobre el transcurso de miles y miles de años. Y todo concuerda. Es lo increíble de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada
por Dios. Sir Isaac Newton, no sé si lo conocen, pero mucha gente lo considera el científico más influencial de la historia. Él dijo, yo tengo una creencia fundamental que la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres inspirados. Yo lo estudio a diario, dijo Isaac Newton. Ahí mismo en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, lo voy a poner en la pantalla, pero como siempre les digo, me gusta que lo tengan en su mano. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura inspirada por Dios. Amén. No hay duda si creemos en la Biblia, ¿verdad? Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, 2 de Pedro capítulo 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro ya está casi al final. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Amén. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí es lo que me encanta, el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? ¿Qué dice ahí? Inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia que tenemos en nuestras manos, hermanos, es inspirada por Dios. Así como dice 2 de Pedro, que no fue traída por voluntad humana, sino que fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Es una gran bendición y un privilegio, hermanos, tener esto en nuestras manos. En un idioma que entendemos. Porque podríamos tenerlo en chino. Estaríamos igual, ¿verdad? Pero gracias a Dios que lo tenemos en un idioma que entendemos, hermano. Y no solo en un idioma que entendemos, hay diferentes versiones. Si a usted le cuesta Reina Valera, léala en otra. Hay diferentes versiones, diferentes traducciones que tenemos accesibles a nuestras manos. Si lo tiene en su teléfono o en su aplicación, ahí puede ver diferentes versiones de la Biblia. Puede encontrar una que a usted más le gusta o más le entiende. Pero el propósito es leer la palabra de Dios, crecer en conocimiento de la palabra de Dios, porque tenemos que mejorar ese 16%, hermanos. Ese 16% da pena. No puedo ser bien honesto. Es un gran privilegio tener la palabra de Dios en nuestras manos, hermanos. Es inspirada por Dios. Porque como vimos al principio, muchos no tienen acceso a la Biblia. ¿Cómo fuera de diferente nuestra vida, hermanos, si no tuviéramos una copia de la Biblia en nuestras manos o que no sea accesible? Yo creo que fuéramos mucho más agradecidos, ¿verdad? De poder conseguir una copia en nuestro propio idioma y poder decir, wow, aquí está lo que Dios dice, aquí está lo que Jesús enseña, aquí está lo que pasó, aquí está lo que sucedió. Porque una cosa es que se les predique y se les diga algo por el púlpito, ¿verdad? La Iglesia Católica o varias otras iglesias, no importa la religión o denominación, ha engañado a la gente por muchos años porque ellos predican algo falso del púlpito. Pero aquí está la verdad, aquí está. Y uno puede comprobar lo que la persona está predicando, lo que la persona está diciendo con la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces muchas iglesias no quieren que la gente tenga copia de la Biblia porque ellos quieren poder manipular o decir una cosa y la otra. Pero aquí está la palabra de Dios en nuestras manos, hermanos, inspirada por Dios para poder estudiarla cada uno de nosotros, para poder verificar es cierto o no es cierto. ¿Verdad? La palabra de Dios, hermanos, punto número 2, es verdad. Hicieron una encuesta en 1980, dicen que el 10% de las personas en los Estados Unidos creían de que la Biblia es fantasía. 40% creía de que la Biblia es la palabra de Dios. 10% creía que era fantasía, 40% pensaba que era la palabra de Dios en el 1980. En el 2022, 29% de las personas creen que la Biblia es fantasía y el 20% de personas ahora creen que la Biblia es la palabra de Dios. Vamos de mal en peor. Y comparemos el estado del mundo en 1980 con cómo estamos hoy. ¿Verdad? Muy, muy diferente. Estamos en situaciones bien, bien difíciles, culturalmente.
Vamos al libro de Salmos, Salmos 119. Salmos 119 es uno de los capítulos más largos de la Biblia. Salmos 119. Salmos 119, versículo 160. La Biblia, hermanos, es verdad. Salmos 119, 160. Amén. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra de nuestro Dios es verdad, hermanos. Libro de Juan, capítulo 17. Vamos a Juan 17. Estamos predicando acerca de la palabra de Dios, o vamos a usar bastante la Biblia. Juan 17, 14 al 17. Para mí, lo más que leo y lo menos que hablo, mejor. Juan 17, del 14 al 17. Amén. Juan 17, 14 al 17. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué dice ahí? Verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? La palabra de Dios es verdad, hermanos. Como estamos hablando de la Biblia, la palabra de Dios y todo eso, en 2 semanas nos vamos a enfocar acerca de la verdad de la palabra. Ahí nos vamos a meter un poco acerca de detalles de eso. Muchas personas que estudian la Biblia o que estudian teología, cosas así, se dan vueltas en lo que son los errores de la Biblia. Pero no tenemos que olvidarnos, hermanos, que la realidad, lo que sucede es que los humanos, nosotros, los seres humanos, siempre manchamos la pureza de Dios, es la verdad. La iglesia mala no es porque Dios es malo, es porque hay gente mala. Es como el gimnasio, ¿verdad? Si uno no pierde peso, no es porque el gimnasio no sirve. El gimnasio sirve bien, porque los que lo aprovechan funcionan. Es la persona que va al gimnasio, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hablando del gimnasio, ¿cómo van las metas del año? Estamos en abril. La mía ya se me olvidó. Los humanos, cada vez que nosotros, el ser humano, porque somos imperfectos, cada vez que nosotros metemos mano en algo, hermanos, nosotros manchamos la pureza de Dios. Y cuando nosotros metemos mano en la traducción, metemos mano en la literatura, metemos mano en todas estas cosas, nosotros como seres humanos imperfectos, manchamos lo perfecto de Dios. No tiene nada que ver con Dios ni la verdad, sino tiene todo que ver con nosotros. Somos nosotros los que manchamos eso. Quiero que recuerden también, hermanos, estudiando la Biblia y metiéndonos en todo ese camino de que el primer pecado que se cometió en la Biblia o en la historia fue buscando conocimiento. No sé si se habían fijado en eso. Pero el primer pecado en la historia de Adán y Eva fue buscando conocimiento. ¿Por qué fue que comieron del árbol del bien y del mal? ¿Qué les dijo Satanás o la serpiente? Les dijo, Dios no quiere que comas de este árbol porque al comer de este árbol se te van a abrir los ojos, vas a saber, vas a conocer, ¿verdad? Y por curiosidad, por conocimiento, etcétera, etcétera, por querer saber más, pecamos. Y fue la caída del hombre. El propósito, hermanos, de estudiar la Biblia no es acumular conocimiento teológico. No es hacerse un maestro en teología, no es ser un profesor de aquí y allá, no es poder decirle a ustedes, yo sé más que vos en la Biblia. El propósito de estudiar la Biblia es para conocer quién es Dios y acercarnos más a Él. Es el propósito. Y quiero que recuerden muy bien lo que les voy a decir ahorita, porque estamos hablando de familias fuertes todo este año, ¿verdad? Familias fuertes. Satanás nunca, escúcheme bien, nunca los va a engañar claramente. Nunca les va a decir la mentira tal y como es. Porque Satanás es un maestro de ilusiones. Es un ángel de luz. Por si no sabían lo que significa Lucifer. Es un ángel de luz. Satanás lo pintan como una cosa fea con cachos y todo eso, pero Satanás, según la Biblia, era un ángel hermoso, ¿verdad? Y él lo que hace es que nos engaña con medias mentiras o medias verdades.
Él te va a decir la mitad de la verdad y te va a convencer con esa verdad. Eso es lo que sucede. Él esconde la mentira con la verdad. Así es como Satanás engaña. Nunca va a ser obvio. Nunca va a ser así de fácil. Tengan eso muy en mente cuando estamos hablando de nuestras familias. Y eso, ojo a todos los padres, a todos los esposos que son los protectores de su casa. Tienen que estar bien, bien atentos a los ataques del enemigo. Porque siempre vienen así, escondidos. Medias verdades, medias mentiras. Y así Satanás ha hecho mucha gente caer en la palabra de Dios. Satanás les dice, estudiar, aprender, conocer, acumular conocimiento. Y nadie te va a decir es malo leer la Biblia, ¿sí o no? Nadie te va a decir es malo conocer más de la Biblia. Pero Satanás sí tiene mucha gente envuelta en teología, en conocimiento, en acumulación de conocimiento, y los mantiene ignorantes a la voluntad de Dios. Saben mucho, aprenden mucho, se memorizan los versículos, pero no conocen a Dios. Es una media verdad, media mentira. Tenemos que tener mucho cuidado de eso. El propósito de leer la Biblia, el propósito de estudiar la Biblia, no es acumular conocimiento, es acercarnos más a Dios, es conocer quién Dios es y qué Él quiere con nosotros. Es el hombre, hermanos, no la Biblia, que necesita corregirse. Nosotros somos los que necesitamos corrección, no la Biblia. La Biblia es verdad. Número 3, ya vamos a ir terminando. La Biblia es viva. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63. Eso es lo que me encanta de la palabra de Dios. Juan 6, 63. Dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son, ¿qué dice ahí? Vida. La palabra de Dios da vida, hermanos. Es viva. Vamos al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas 8. Esto no lo puse en la pantalla porque era muy largo. Lucas 8. Perdón. Lucas 8 del 4 al 15. Lucas 8 del 4 al 15. Amén. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Aquí está lo que significa la parábola, en versículo 10. Y él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Versículo 11. Esta es pues la parábola. Aquí está. La semilla es, ¿qué dice? La palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habían oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hermanos, la palabra de Dios es una semilla. Así como explicó Jesús en esta parábola, la palabra de Dios es una semilla que cuando se siembra en buena tierra es viva, crece, nace, florece, da fruto, como dice ahí en Juan. ¿Verdad? La semilla es la palabra
de Dios. La palabra de Dios es algo que tiene vida, es algo que da vida. El 85% de los que leen cada semana, de los cristianos que leen cada semana, de ese grupo, el 85%, comprobaron de que sienten paz espiritual y buen ánimo constantemente. Usted no me puede decir que leer la palabra le da angustia. Leer la palabra siempre nos trae consuelo. ¿Alguna vez ha estado en una situación donde usted no sabe qué hacer? Abre la palabra de Dios y está justo lo que necesita escuchar. La palabra de Dios es viva, hermanos. Un libro regular no hace eso. Un libro regular no le da ese tipo de soluciones, pero la palabra de Dios es algo que cuando usted la lee, la palabra de Dios le habla a uno. Es algo vivo, es algo que cambia nuestra vida, es algo que trae paz, trae consuelo, nos da buen ánimo. Quizás nosotros en estos momentos estamos pasando por situaciones donde nos sentimos muertos, situaciones muertas. Quizás estamos pasando momentos de depresión personales, ¿verdad? O quizás el matrimonio se siente muerto. Ya estoy viendo a las hermanas, viendo el romance se murió. Eso. Quizás hay situaciones de matrimonios muertos, quizás hay relaciones muertas con los hijos, quizás se ha roto alguna relación con el hijo, con una hija. Y muchas veces esas cosas suceden, hermanos, por errores de uno o del otro, a veces de los dos, ¿verdad? A veces son errores internos nuestros, a veces son cosas que hemos cargado del pasado, a veces son cosas generacionales, a veces son vicios generacionales, a veces son situaciones donde uno ve lo que el padre hizo y está repitiendo lo que el padre hizo. Y siempre tenemos la misma excusa, es que nadie me enseñó. Nadie me enseñó cómo ser padre, nadie me enseñó cómo ser hijo, nadie me enseñó cómo ser esposo, nadie me enseñó nada de eso. Bueno, ¿saben qué, hermanos? Aquí está. Aquí está. La Biblia explica claramente cómo ser un buen esposo, explica claramente cómo ser un buen padre, explica claramente cómo ser un buen cristiano. Y haciendo esas cosas y formando ese carácter que la Biblia nos indica, podemos llevar una vida contenta, de salud, bendecida en Dios. Pero requiere que la leamos. Y si estamos al 16%, nos falta mucho. Nos falta mucho. Pero la palabra de Dios es viva, hermanos, porque la palabra de Dios puede traer vida a todas estas situaciones muertas en nuestra vida. Yo le garantizo a usted, se lo prometo, que si toma la disciplina de leer la palabra de Dios con su familia a diario, las cosas van a cambiar. Se lo garantizo. Y yo sé que a sus hijos no les va a gustar porque a mí no me gustó cuando estaba joven. Pero es algo que se les va a quedar en la mente y es algo que se van a recordar siempre. Y no hay ningún mejor consejo que usted le pueda dar a su hijo que la palabra de Dios. Porque muchas veces los consejos de nuestros abuelos o de nuestros padres muchas veces está equivocado. Hay cosas que muchas veces se hacen por tradiciones y nadie realmente sabe por qué se hace. No hay explicaciones claras. Yo me acuerdo, mi papá contaba una historia una vez de que para Thanksgiving la abuela siempre cortaba un pedazo del pavo cuando hacía el Thanksgiving, ¿no? Y la hija empezó a hacer lo mismo. Cada vez que hacía el Thanksgiving le cortaba un pedazo. Y después la nieta empezó a cocinar y la nieta se quedó preguntando, bueno, ¿y por qué hacemos eso? Le dice. Y la mamá le dice, yo no sé, mi mamá lo hacía. Y va la nieta y le pregunta a ella, abuela, le dice, mire, tenemos esa costumbre en la familia de siempre cortar un pedazo y es el mejor pedazo del pavo. Dice, ¿por qué hacemos eso? Y dice, ¿lo hacemos porque queda más jugoso o es algún secreto o por qué será? Y le dice, no, hombre, hija, le dice, yo le cortaba porque no cabía en la olla esa. Y ahí 2 generaciones después, hermanos, y seguían con la misma costumbre. Y muchas veces nosotros llevamos costumbres, llevamos cosas, llevamos consejos y prácticas en nuestra vida que vienen de generación en generación y ni sabemos por qué lo estamos haciendo. Pero para eso está la palabra de Dios, para corregir. La palabra de Dios está para educar. Como leímos en 2 Timoteo, ¿verdad? Está para instruir, para justificar. Pero así como decía en 2 Timoteo 3, 16 y 17, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida.
nos dejó su palabra, hermanos, como una instrucción. Esto es como el user manual, o el owner's manual, como se dice en inglés, no sé, el manual del usuario, como sea. El que nunca leemos cuando se compra algo y lo queremos armar, ¿verdad? Los hombres somos así, no sé por qué. Si lo armamos sin usar el manual, nos sentimos como que sabemos lo que estamos haciendo. Sobraron 5 tornillos, pero quedó bien. Pero cada vez que usted compra algo, cada vez que lo compra, ¿viene con qué? Viene con su manual. Y ese manual le explica qué. Cómo usarlo, cómo armarlo, ¿verdad? Le explica, le dice, mire, aquí use el tornillo tal, porque si usa el otro tornillo se va a quebrar tal cosa. Y ya después de haber quebrado la cosa, regresamos, mira, fíjate que sí la hicimos mal. Esta vida, hermanos, trae un manual. Aquí está. No hay mejor manual que esto. Hay un montón de libros que usted puede comprar acerca de su matrimonio, acerca de sus finanzas, acerca de todo lo que usted quiera. Pero nada es mejor de lo que usted tiene aquí en su mano. No hay ningún otro libro más reconocido, más valioso que el que usted tiene en su mano aquí. Se lo garantizo. Es algo que puede dar vida a nuestro matrimonio, a nuestras familias. Es algo que puede restaurar nuestras familias. Y si su familia está fundada en la palabra de Dios, hermano, yo le garantizo que su familia va a ser fuerte. Porque nada puede vencer la verdad. Billy Graham dijo que si eres ignorante a la palabra de Dios, serás ignorante a su voluntad. Y qué cierto es eso, ¿verdad? Si nosotros nos hacemos ignorantes a la palabra de Dios, si no la estudiamos, no la leemos, no la compartimos en nuestra familia, vamos a vivir una vida de ignorancia con la voluntad de Dios. Y créame que no es una buena vida para vivir. Así que espero de que hayamos todos entendido lo significante que es la palabra de Dios. Vamos a pasar el resto de este mes hablando más acerca de la palabra de Dios más a fondo. Las siguientes semanas, la próxima semana tenemos un predicador invitado especial desde Honduras que nos va a hablar más acerca de la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias te damos, Padre. Infinitamente gracias. Porque hay tantas cosas que tú has hecho por nosotros, Señor, que no merecemos, Padre. Tú moriste por nosotros, tú nos diste tu amor. Tú nos dejaste la oración, Señor, para poder conectarnos contigo. Tú nos dejaste, Padre, tu Espíritu Santo que mora en nosotros para poder estar siempre conectados contigo, Padre. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, inspirada por ti. Tu palabra correcta, Señor, de verdad, que cambia y transforma vidas, Señor. Tú nos dejaste tu palabra que nos indica lo que debemos de hacer en nuestra vida, Señor. Cómo caminar en esta vida, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos esposos, padres, esposas. Cómo manejar una familia, Señor. Cómo manejar nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro carácter. Tú nos dejaste tu palabra, Señor, para educarnos y para instruirnos en cada paso de esta vida tan complicada y tan confusa, Padre. Gracias, infinitamente gracias, porque nos dejaste todas estas herramientas que podemos usar para poder establecer familias fuertes en ti, Señor. Para poder establecer familias, Señor, llenas de gozo, llenas de tu amor, llenas de tu paz, Padre, de ese paz, amor y gozo que nadie puede quitar, Señor. De ese paz, amor y gozo que nada en esta vida ni en este mundo puede arrebatar, Padre. Gracias te damos por esos hermosos regalos que tú nos has dejado, Señor. Te pido, Padre, que cada uno de nosotros aprovechemos esas herramientas que tú nos has dejado, que podamos usarlas en nuestra vida diaria, Señor, que podamos acercarnos más a ti, Señor, en oración, en palabras, Señor, que podamos estudiar más de tu palabra para saber quién tú eres, Señor, y acercarnos más a ti, Padre Santo. Y como siempre hacemos cada domingo, voy a hacer la invitación a cualquier persona que no ha caminado con Cristo, se ha apartado del camino, o que quiera aceptar a Cristo, voy a invitar que pueda levantar su mano. Podemos orar por usted. Si usted está aquí y no conoce a Jesús o quiere conocer más a Jesús, puede levantar su mano y oramos por usted. Gracias, Padre, te damos por este hermoso momento que podemos pasar aquí en tu casa. Te pido, Padre, que bendigas a cada familia, a cada hermano que está aquí presente, Señor. Que tú les des una semana bendecida, Señor. Que les des una semana de paz, Señor, de gozo, Señor. Que puedan pasar una excelente semana y en sus hogares, Padre. Que cada hogar aquí representado sea lleno de ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.